Buenas noches. Agradezco a la mesa directiva del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo la oportunidad de participar en este curso, y el tema que vamos a desarrollar es timpanoplastía en niños. Quiero iniciar con algunos de los antecedentes que pueden existir sobre la timpanoplastía y tomando en cuenta o haciendo hincapié, hablando en los orígenes de la timpanoplastía, entendido como un parche que se coloca sobre la membrana timpánica para cerrarla. Probablemente una de las primeras descripciones más precisas es en el siglo XVII con Banzer, quien colocaba un parche de vejiga de cerdo. Posteriormente, diversas descripciones, diversos materiales, algodón, caucho y muchos otros, pero realmente lo que ha marcado las bases de la timpanoplastía como la realizamos en la actualidad, pues son las descripciones de Zollner y Bullstein a mediados del siglo pasado, esto de la mano con el desarrollo del microscopio quirúrgico. Posteriormente, pues algunas modificaciones o algunas variantes y descripciones en abordajes, tipos de injertos, técnicas y equipos utilizados. Al lado de esto, a la par de esto, ha sido la aplicación de este procedimiento en la etapa pediátrica. Desde los años 60 hay varias descripciones al respecto de todo tipo. Sin embargo, aún en la actualidad, varios nos preguntamos dentro del ámbito de nuestra especialidad si realmente los resultados en pacientes pediátricos son adecuados, si existen diferencias entre adultos y niños, y si pudiéramos determinar algunos factores pronósticos para el éxito de este procedimiento. De tal manera que la timpanoplastía en niños en muchos textos se describe como un procedimiento controversial. Sin embargo, yo me preguntaría, hoy en día, año 2021, ¿sigue siendo un procedimiento controversial? Y vamos a analizar algunas cosas. Existen razones que se han establecido para realizar el procedimiento, es decir, justificaciones. La primera, pues anatómica totalmente, mantener cerrado el oído medio, que es una cavidad estéril, con ello que se tenga contacto directo con la cadena osicular para la transmisión del sonido, para una ganancia auditiva, con ello desarrollo del lenguaje y cognitivo, mejor desempeño escolar que va de la mano y para el resto de la vida, y bueno, un poquito paralelo, pues que los niños puedan realizar actividades acuáticas. Sin embargo, también hay quienes proponen razones para no realizarlas. Un bajo índice anatómico y funcional que se ha descrito en muchos estudios, yendo quizá desde el 30 hasta el 80% en los mejores casos, pero ese 30%, 40% mete bastante ruido en la efectividad del procedimiento. Que los niños tienen infecciones respiratorias recurrentes, que existe una disfunción de trompa de Eustaquio, por lo menos funcional o transitoria en esta edad, y que va de la mano con inmadurez inmunológica. También que para la evaluación del paciente o posteriormente, cuando se hace el procedimiento, puede haber poca cooperación para realizar la exploración, las curaciones, que puede haber dificultades técnicas en el procedimiento por el tamaño del conducto auditivo. También por otro lado, que en perforaciones, sobre todo las de postraumáticas, pero también en algunas posinfecciosas que estén controladas, pudiera haber un cierre espontáneo y sería prudente esperar, y que si hay audición normal contralateral, no es necesario y no hay repercusión en el desarrollo del niño. Propiamente en la cirugía, en realizar la cirugía, esto aplica también para los adultos, puede afectar el resultado cuando las incisiones no fueron planeadas adecuadamente, cuando hubo mala ejecución en las mismas, cuando el remanente es inadecuado o el injerto es inapropiado. También cosas tan simples como pueden ser la colocación en exceso o deficiente del material que va a soportar el injerto, sobre todo en los casos de colocarlo debajo del remanente,
o que hay un campo quirúrgico no adecuado, sangrante, y que hay mala visualización. Es decir, todos estos factores serían propios del cirujano y que los deberíamos de tener en cuenta. Para la evaluación prequirúrgica, pues como en todo en la medicina, debe de ser muy completa, los antecedentes, las patologías que pueda tener el paciente, alergias, propiamente los síntomas, si tiene vértigo asociado, si tiene acúfeno, la otorrea, y complementar con estudios audiológicos adecuados, evaluar si consideramos que además de la pérdida auditiva que tiene por la perforación timpánica, puede existir un daño a la cadena osicular o algo más que se tenga que reparar y que esto condicione un mal resultado. El estudio de tomografía para evaluar la areación y el desarrollo de la región mastoidea. Tratar de determinar la etiología de la perforación, si es uni o bilateral, cómo ha sido esa otorrea, su tiempo de evolución, su persistencia y muy importante los tratamientos recibidos. En ocasiones simplemente con evitar el contacto con el agua mejora de manera significativa los cuadros infecciosos y podemos estar en una mejor condición para evaluar y para tratar estos pacientes. Propiamente para el desarrollo de la cirugía, pues el tamaño del conducto, el tamaño y localización de la perforación, si tiene remanentes, si hay meningoesclerosis, el estado de la cadena osicular, cómo está la mucosa del oído medio, secreciones, queratina. Es decir, todos estos factores hay que tomarlos en cuenta. Aquí parecería entonces que tenemos un rompecabezas que tenemos que enfrentar, pero si lo hacemos de buena manera, pues podemos llegar a un buen fin. De tal manera que haremos algunas consideraciones específicas en algunos puntos, como por ejemplo, cuál es el tipo de injerto ideal para los niños o que puede ser mejor. En los adultos tenemos también controversia y algunos son por gustos, por preferencias, por tradición que se utilizan unos sobre otros. Y en los niños podemos ver, por ejemplo, este estudio en el cual comparan la utilización de fascia temporal con cartílago de espesor total. Y vemos aquí grupos de 40 y 38 pacientes en cada uno de ellos. Lo primero que quiero que consideren es que hablamos de timpanoplastia en niños, sin embargo, verán que la mayoría de los estudios son niños no tan pequeños. Este estudio es de 10 años, más o menos 2 años, y eso hablaremos un poquito más tarde por qué. Su porcentaje de éxito anatómico de la integración del injerto en cartílago 92% contra 65% en la fascia, es significativo, una ventaja para el cartílago, y el éxito funcional es muy parecido, 76 contra 75. En este otro estudio donde se compara la fascia contra pericondrio, grupos de 21 pacientes, también vean la edad, 13.4 años en un grupo, 13.8 en el otro, más o menos un año, es decir, quizá ya no tan niños. Y entonces el éxito que se encuentra en estos pacientes de tipo funcional, 85 y 90%, más o menos parecido para los dos tipos de injerto, y el éxito anatómico también es superior aquí con el pericondrio. Esto en varios estudios, sin embargo, también pudiera haber algunos que el resultado no fuera tan diferente para un grupo o para otro. Quiero hacer mención a esto, por ejemplo, cuando se utiliza cartílago, hay diferentes formas de colocarlo, bloques completos, empalizada, y en este artículo que proponen darle la forma de un boomerang al cartílago son interesantes para tratar de evitar el contacto con el martillo y en la cadena osicular y causar alguna fijación. En la fotografía del centro se vería en el posquirúrgico inmediato, como se ve, y posteriormente como cicatriza, se ve muy agradable. Sin embargo, marcamos aquí en rojo que 9% de posibilidad de perforación, que no es bajo, pero también de posibilidad de retracción. Les quiero presentar este video de un paciente de nosotros que utilizamos un cartílago amplio en la porción posterior de la membrana timpánica. Sin embargo, no quedó completo en todo el diámetro. Ven ustedes en la porción superior, donde hay cierta retracción en la pars flácida. Y eso suele pasar, y lo vemos también con pacientes de osiculoplastía, que si es débil el resto de la membrana timpánica, pueden ocurrir estas retracciones a los lados de la zona donde se coloca cartílago. Entonces, probablemente colocar cartílagos más amplios sea una mejor opción,
con la situación en contra, la desventaja pues, de perder la transparencia de la membrana timpánica. En cuanto al instrumental, el equipo para hacerlo, ahora que está de moda ya la cirugía endoscópica, hacerlo microscópica o con esta nueva tecnología puede ser algo importante. El espacio lo tenemos pequeño y meter un endoscopio nos magnifica toda la región y puede ser importante cuando se trata de estar en espacios pequeños. Este es un trabajo en el cual se comparan todo el tipo de cirugías que pueden ser para el oído y compararlos tanto con microscopio como con endoscopio. Aparecen algunos autores como Marchioni, que pues, lo conocemos por todo el desarrollo de la cirugía endoscópica. Aquí hay trabajos, es un metaanálisis, algunos con 2 pacientes, una casuística pequeña, la más alta con 80 pacientes, pero también llama la atención que los grupos de edad, por ejemplo, el de Marchioni sí es bastante bueno, que es de 2 a 7 años de edad, pero hay otros de 1 a 6, pero tenemos otro por aquí de 8 a 17 años. Es decir, cuando se habla de procedimientos otológicos y en este caso de timpanoplastía en niños, el grupo de edad que se tiene es bastante amplio, donde se localiza y muchos de ellos son de escolares hacia adolescentes. En los resultados se encontraron, haciendo el estudio de los riesgos, un riesgo de menor a 1 de 0.56 en cuanto a la posibilidad de colesteatoma residual y de 0.72 para reperforación del injerto, a favor de utilizar el endoscopio sobre el microscopio, es decir, sería una indicación favorable, tomando en cuenta con este tipo de análisis estadístico. Específicamente en este otro artículo, cuando se utiliza para el endoscopio para timpanoplastía, también la recomendación es que es comparable los resultados con la utilización del microscopio y cuando se hace el riesgo o el odds ratio de uno contra otro, pues aparece en 0.99, es decir, resultados idénticos para cada uno de los tipos de equipo utilizado. Quiero hacer mención ahora a algunos trabajos en población mexicana, que esto lo podemos aterrizar más a lo que hacemos nosotros en el día a día. Es un trabajo del Servicio de Pediatría de Otorrinolaringología en el Hospital de Pediatría del siglo XXI, de la doctora Boronat, en el cual ellos revisaron diversos factores o condiciones que pudieran ser o no de riesgo para el éxito o para el fracaso de la cirugía, como el estado del oído contralateral, si tenían adenoidectomía, la causa de la perforación, el tamaño, la técnica quirúrgica, y el único factor significativo que encontraron fue que existiera una dismorfia craneofacial. Los demás, en el estudio de ellos, no fueron significativos para el éxito o fracaso de la cirugía. Y una aportación que hacen ellos muy interesante es que no se quedaron solamente con tener el éxito anatómico, como lo vemos aquí a la izquierda, que para ellos fue el cierre de la perforación en 93.8%, ni tampoco en el éxito funcional, que fue de 66%, y eso habitualmente en los niños siempre nos inquieta. En el adulto va un poco más de la mano el cierre, la congruencia del cierre anatómico con el cierre funcional, y en los niños no tanto. Además, ellos evaluaron cómo estaba la cavidad, la neumatización de la cavidad en la caja timpánica y en la mastoides, en este caso 80%, de tal manera que decidieron que su índice de éxito fuera aquel que incluyera estos 3 factores y tomándolos en cuenta, solo en los pacientes que los 3 factores se cumplieron, tuvieron 56.3%, es decir, su criterio de éxito fue mucho más estricto, pero es muy interesante porque realmente queremos que haya un cierre timpánico, una mejora auditiva y un oído neumatizado de manera adecuada. Este es otro estudio más reciente del grupo del Hospital Infantil de México, del doctor de la Torre, en el cual retomaron el llamado índice de riesgo del oído medio, descrito en el 2001 por el doctor Jacques Cartouche, en el cual otorgan un puntaje a diversas condiciones que pueden estar asociadas a una secuela de otitis media, como es la perforación timpánica, y que son parecidas a las que evaluaron también en el grupo del siglo XXI, como la otorrea, la perforación, el estado de cada uno de los huesecillos en la cadena osicular, cirugía previa. Esto daría un puntaje por arriba de 15 en los casos más complicados.
y determinaron que en su casuística, que es de 67 pacientes, aquellos que tenían este índice mayor a 7 puntos tenían un riesgo, un factor de riesgo de 5.8 veces mayor de tener un fracaso en la cirugía. Es decir, esto nos puede aportar con la suma de todos estos datos lo que puede pasar en los pacientes. Y lo vemos aquí en la otra gráfica como claramente comparados con el grupo menor, de menor a 3 puntos, y el de 4 a 6, aquellos que tienen mayor de 7, hace una diferencia significativa. Nosotros realizamos también un trabajo de investigación retrospectivo, una revisión de expedientes en niños menores de 15 años. Nosotros consideramos pediátricos menores de 15 años. 106 pacientes que corresponden al 14% de todos los procedimientos de timpanoplastía que hicimos. Solo logramos tener 43 expedientes que reunieron las condiciones para ser evaluados. Todos los datos, 23 del sexo femenino, de edad de 2 a 14 años con un promedio de 11. ¿Qué resultados obtuvimos? Esta es la gráfica del resultado anatómico por grupo de edad. Si lo vemos, aquellos que tenían de 2 a 4 años, pues 100% de éxito, sí, pero solamente fue un paciente. Igual aquellos de 5 a 7, pero fueron solamente 4 pacientes. La mayoría de nuestros pacientes estuvieron entre 8 y 12 años de edad, con un resultado bastante aceptable y algunos fracasos inclusive en el grupo mayor de 13 a 14 años. Viendo la gráfica simple, pues dirán, bueno, pues los pacientes más pequeños tienen mejor resultado, pero la casuística es pequeña. El resultado en relación con el tamaño de la perforación, perforaciones pequeñas, 100%, las que eran medianas, pues en general bastante aceptable, y aquellas que fueron mayores a 75%, tuvimos mayores fracasos, aunque también nuestro número de casos es menor. El mismo resultado anatómico en relación con alteraciones en la cadena osicular. Si la cadena estaba íntegra, prácticamente todos tuvieron un cierre anatómico adecuado. Y en algunos que tenían una cadena alterada, se asociaron con fracaso. También son pocos casos como para tener una conclusión absoluta. En relación con el estado del oído contralateral, si también tenía otitis media crónica, cuando el contralateral estaba sano, los resultados fueron mejores que cuando el oído contralateral estaba perforado. Esto nos puede hablar de alguna repercusión sistémica de mayor importancia o de la vía aérea para ambos oídos. En cuanto al resultado funcional y el oído contralateral también, cuando el oído contralateral era sano, nuestros resultados tenemos prácticamente 80% de cierre o mejoría en la brecha aereósea, y cuando el oído contralateral estaba afectado, andamos por un 66%. De tal manera que existen algunos datos que identificamos con asociación, y solo lo podemos decir así, con asociación con mayor éxito anatómico, como era el antecedente de que el paciente hubiera tenido adenomigdalectomía, salió con el oído derecho, esto simplemente es circunstancial, cuando la perforación fuera central. Y con menor éxito, aquel paciente portador de rinitis alérgica, de mucosa engrosada, un tiempo mayor en la evolución de la otorrea, una perforación mayor al 75% o en localización anterior-inferior, cadena osicular alterada y enfermedad contralateral. En esta tabla podemos ver los trabajos de varios grupos, iniciando por el del doctor Bluestone, en el cual, a pesar de que es de 1979, sabemos que Bluestone es uno de los padres y profesores más amplios en cuanto a otitis media y todo lo relacionado con ella, describió 35% de éxito anatómico. Posteriormente tenemos un trabajo de 94, 78 y uno más reciente de 85%. Es decir, variables, aunque la tendencia es a mejorar. Y este último trabajo de McLacy, 102 pacientes, que es muy adecuado, pero igualmente vean el grupo de edad, 8 a 18 años de edad. De los trabajos presentados aquí en México, como les dije, 93% de éxito anatómico, 71 y 76, y en aquellos que tienen descrito el funcional, 66 y 74. La cantidad de pacientes, de 40 a casi 70, igualmente el grupo de edad, en promedio 11 años, siendo el de nosotros el de menor edad entre 2 y 14 años. De tal manera que cuando hablamos edad pediátrica, pues bueno, estrictamente hasta dónde termina. Los pediatras dicen hasta 18 años,
Pero si vemos las condiciones de un paciente, a veces ya desde 16, de 18 años, para una cirugía de este tipo, pues se parecen más al comportamiento del adulto, entonces habría que tomarlos en cuenta. Y en estos estudios no se han hecho trabajos con niños más pequeños, o cuando se incluyen son muy pocos. Este es del trabajo de Baclasi, que se parece mucho a las gráficas de varios estudios en los cuales vean en los adolescentes o al final de las edades escolares es donde se tiene el mayor grupo de pacientes y bueno, los resultados pues son similares a los que hemos mostrado en los otros grupos. De tal manera que vuelvo a la pregunta, ¿el procedimiento de timpanoplastía en niños es controversial? Y esto es como querer buscar una aguja en un pajar. Creo que tenemos los elementos necesarios para poder decir que realmente es un procedimiento útil, que los resultados son similares a los del adulto, que hay que evaluar con todas las características que vimos y los factores, cuáles pueden ser los casos de mal pronóstico y estar más atentos con ellos. Y desde luego, sería importante tener más estudios en preescolares para determinar si los factores asociados o sistémicos pueden tener una mayor repercusión. Agradezco mucho a todos su atención y quedo atento a sus preguntas.